de Derecho se escucha en News, Canal Multimedia. Esta es una transmisión en vivo. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa favorito de Rutas y Retos de Legalidad de la Secretaría Académica de la Facultad de Derecho de la UNAM. Es un gusto para mí recordarles que la conductora general de este maravilloso programa es la doctora Sonia Venegas Álvarez, secretaria académica de nuestra Facultad de Derecho. Soy su amigo Juan Negrete y, como siempre, estoy más que agradecido con ustedes, muy contento. Ya que yo me imagino que se preguntaban dónde estábamos. Estamos aquí de regreso. Disculpen la tardanza para subir nuevo contenido, pero pues la espera vale la pena porque contamos pues realmente con la presencia no solamente de un gran amigo, de una persona a la que admiramos y respetamos mucho aquí en México y en lo personal su servidor, sino sobre todo estamos ante un gran abogado experto en la materia tributaria. Ya es conocido de todos ustedes, ya nos ha acompañado en otras emisiones del programa, el maestro César Camilo Cermeño. Gracias por estar con nosotros, querido amigo, querido maestro, y sobre todo déjenme decirles que hoy por hoy pues es encargado, y no me dejará mentir, y si digo un dato erróneo, por favor nos corriges, amigo, pero pues nos da mucha alegría porque hoy por hoy no solamente que es un abogado postulante, es un abogado experto en temas tributarios, aduaneros, vaya, escritor, investigador, catedrático, pues hoy por hoy tiene una gran responsabilidad también, que es ser el director de la maestría en materia tributaria de la Universidad de los Andes, de donde también él es egresado, y pues vaya que es una labor pues nada fácil, querido amigo, y muy difícil, pero sabemos que lo has estado llevando bien y lo vas a llevar sobre todo a más que un buen puerto. ¿Cómo estás? Sé bienvenido a este tu programa. No, muchísimas gracias, Juan. Como lo menciona Juan, es la segunda vez que tengo la oportunidad de estar con ustedes. De verdad me siento muy complacido y a la vez honrado de acompañarlos, de que me inviten. Son ustedes muy generosos. El licenciado Negrete, sobre todo, ha sido muy generoso con sus palabras y pues siempre es un placer conversar con ustedes. De hecho, antes de iniciar la grabación ya estábamos entrando en materia y de verdad es muy interesante ver los nexos, los canales comunes, los puentes, crear puentes de comunicación y ver cómo tenemos problemáticas muy similares. En la oportunidad anterior hablamos de derecho penal tributario. También participamos alguna vez con mi amigo José Torres en un tema de tecnología y digitalización. Entonces, pues nada, ya yo me tomo la confianza de decir que soy de la casa y sobre todo me resulta particularmente interesante ver cómo nos estamos preguntando lo mismo y cómo estamos abordando las soluciones frente a las problemáticas que estamos afrontando y que son muy similares. No, muchas gracias, amigo. Y sí, definitivamente eres de casa y te lo refrendo y te lo aclaro porque Muchas ya esta es gracias. tu casa y es un gustazo tenerte. Aparte, ya sabemos, la lógica pues es una plática entre amigos, es una plática donde podamos aprender sobre todo de los grandes expertos como tú y realmente es un gusto para nosotros siempre escucharte. Y el tema de hoy que nos cita pues es hablar sobre la problemática de la deducibilidad de los gastos. ¿Cuántas veces no se ha puesto en el foro académico, en el foro tributario, muchas veces la necesidad o cómo debe manejarse, cómo debe estructurarse la materia de las deducciones, de los gastos que a veces realizamos como contribuyentes y que forzosamente son gastos que son necesarios para realizar nuestras actividades diarias, nuestras actividades empresariales o las actividades que grava un impuesto directo, por ejemplo, el impuesto sobre la renta, que es donde más se nota, se relaciona el tema de la deducibilidad de estos gastos. Y a veces resulta un poco analizar el tema desde una perspectiva, me parece a mí, hasta de derechos fundamentales, de respeto a los contribuyentes, desde qué tanto a veces la autoridad la tributaria pues puede coaccionar de esa manera y perjudicar más a los contribuyentes que de por sí pagan impuestos y que no son a veces
nada baratos, por así decirlo, ese gasto. Entonces, pues la deducción a veces se ve como una herramienta de esperanza para poder disminuir pues esta base gravable del impuesto y que no sea un golpe tan duro, ¿no? Pero bueno, vamos a platicar de este tema. Me gustaría preguntarte, amigo, ¿qué opinas tú del tema? ¿Qué es una deducción en primer lugar? ¿Por qué hablamos de la existencia de las deducciones? ¿Qué nos podrías decir? Perfecto, Juan. No, creo que de hecho usted acaba de comentar algo muy interesante y es incluso cómo se enfoca el tema de las deducciones en relación con el impuesto sobre la renta. Y aquí hay un tema muy importante y es sobre todo frente a las empresas. Y miren, un cambio de enfoque muy interesante que es el siguiente. Cuando estamos conversando antes de entrar en la transmisión, decíamos que una de las problemáticas de las deducciones es que las empresas abusan de las deducciones o cómo hacer para restringir las deducciones. Pero miren que esa puede ser la visión o la óptica errada, porque en principio, de hecho es al revés. Todas las erogaciones, todas las expensas, todos los gastos deberían ser deducibles. ¿Por qué? Porque la lógica económica nos dice que las empresas, a diferencia de las personas, gastan en lo que es necesario para su actividad productora de renta. Es decir, las personas físicas, las personas naturales, desafortunadamente gastamos en temas que incluso a veces son perjudiciales. Eh, Uno puede comprar cigarrillos, uno puede comprar una camisa que no se vuelve a poner nunca más, puede comprar un libro que nunca leyó. Entonces, las personas tenemos una lógica que frente a las empresas pareciera no aplicar, porque la lógica económica, la lógica del buen administrador es que yo solamente gasto en lo que es necesario, en lo que me servirá como una relación, tendrá una relación de causalidad con la actividad productora de renta, y el castigo por hacer expensa, tener erogaciones que no tienen esa relación, pues me la dará al final el mercado, mis accionistas, pero en principio toda la lógica indicaría que son deducibles, es decir, no deberían hacer parte de la masa que integra la base gravable para efectos de la tributación en el impuesto de renta. En principio ningún gasto, porque en principio las empresas gastan sabiamente, pero esa es la teoría, ese es el deber ser. Ahora, en la realidad es que muchas empresas tienen gastos que parecen ser reprochables, no tanto, puede ser que incluso los dueños de la empresa acepten esos gastos o incluso los promuevan, pero pueden ser reprochables cuando yo como administración, como fisco, no quiero ser socio en relación con esos gastos, con esa aminoración de mi poder impositivo. Yo puedo, como autoridad tributaria, puedo válidamente cuestionar que se excluya porque independientemente de cómo sea la depuración de la renta, lo cierto es que aceptar una deducción al final va a disminuir el impuesto a cargo. Lo cierto es que yo puedo válidamente cuestionar algunos de esos gastos porque aceptarlos en últimas sería implicar una disminución de mi poder recaudatorio y casi que sería convertirme en socio o tolerar algunas conductas que de pronto no pueden aceptarse. Una por falta de criterio, otras incluso por aspectos que pueden rayar con lo ilegal. No sé, Juan, si contesté o me fui por las ramas en relación con la primera pregunta. No, me parece buen tema. ¿Cómo lo abordas? Porque, a ver, esto también es importante decirlo.
A veces decimos de chiste, pero es verdad. A veces muchas de las limitantes que hoy por hoy existen por parte de la autoridad fiscal y todos estos límites pues son ocasionados como consecuencia de actos que hacen los propios contribuyentes de una forma negativa, por así decirlo, o abusiva. O sea, también una de las cosas que tenemos reales es que hoy por hoy existen los temas de evasión fiscal, temas de planeación fiscal agresiva, de ilusión fiscal, que aunque obviamente son de un tinte legal, pues tenemos que estas dos pues van a buscar una finalidad que es el bajar o disminuir la carga impositiva o no pagarla, ¿no? En esta parte. Entonces, pues obviamente la autoridad cumpliendo la finalidad estatal que tiene dentro de la actividad financiera de la recaudación de los impuestos o de captar estos recursos, pues se entiende que tenga que hacer esto, ¿no? El problema aquí y el tema es hasta qué grado se lleva, es decir, el debate entra hasta qué límites se puede entrar y qué límites no, es decir, ok, forzosamente decías tú muy bien, en teoría, hablando de la teoría, pues todo gasto tendría que ser deducible porque pues los gastos que hacen los contribuyentes pues van tendientes a que es un gasto necesario, no es un gasto nada más de gastar por gastar, ¿no? Entonces, el problema es que a veces no lo vemos así, tanto que tú también que eres experto en el tema penal fiscal, pues sabes esta creación pues, de estas entidades económicas, emisoras de comprobantes fiscales, de sospechosos, ilegales, para amparar, pues obviamente, operaciones que no existen y que obtienen un beneficio de esto, ¿no? Entonces, a mí me gustaría, por ejemplo, ahora ver, pues, cómo estamos hoy por hoy. Por ejemplo, aquí en México, pues en el impuesto sobre la ley del impuesto sobre la renta, pues tenemos las deducciones para las personas morales del título 2, que es como un régimen general, pues en el artículo 25 y en el artículo 27 se marcan los requisitos que tienen que tener las deducciones, ¿no? Y en el artículo 106, si no mal recuerdo, para las personas físicas se plantean otro tipo de deducciones. Obviamente, pues las deducciones que podemos hacer marcan en ambos supuestos aquí en México pues este criterio de la estricta indispensabilidad del gasto, ¿no? Obviamente, este gasto o esta deducción tiene que tener ciertos requisitos como que esté amparada por un comprobante fiscal o factura, que esté en la contabilidad, que obviamente se pueda comprobar el origen de este gasto, que efectivamente se haya erogado, es decir, que efectivamente haya salido ese gasto para efectuarlo, entre muchas otras. Pero el tema aquí de la estricta indispensabilidad juega mucho, porque ¿qué entendemos por estrictamente indispensable? Se supone que estrictamente indispensable, pues es aquello que es necesario para ti como contribuyente para que puedas desempeñar la actividad que realizas, la actividad que te genera a ti ingresos de los cuales vas a generar ese impuesto a pagar, ¿no? Entonces, pues a veces dice, bueno, ok, tengo ciertos parámetros para deducir mis gastos, pero no nada más es que sea estrictamente indispensable, sino cuando leemos la ley, pues también tenemos requisitos que limitan hasta qué punto puedes deducir. Entonces, aquí me parece interesante el tema porque, ya no solamente puedo deducir todo aquel gasto completamente, sino aparte puedo deducirlo hasta ciertos montos, ¿no? Ciertas cantidades, dependiendo del tema. Obviamente, deducciones de inversiones, etcétera, pues vienen limitadas por la propia ley también. Entonces, aquí me gustaría preguntarte, por ejemplo, ¿tú qué opinas de este principio de la estricta indispensabilidad? Es decir, cómo está regulado ahora sí que del lado de tu cancha, amigo, por ejemplo. Excelente, Juan. Y comentábamos de la redacción que está en la legislación mexicana, es muy interesante. Juan, voy a retomar algunas de las palabras que muy bien dijo Juan y es varios elementos. Uno, vamos a entrar en materia y cuando entramos en materia también hay varios matices. Uno es la problemática que se genera con los gastos que podríamos llamar artificiosos, delictivos, falsos, inexistentes, que tienen una lógica diferente que quizás podemos comentar más adelante, y que ya hemos comentado en otras ocasiones, pero vamos, en este momento vamos a hablar de los que no son, hacen parte de eso, no son los ficticios, artificiales, delictivos, sino de los gastos reales, pero sobre los cuales hay una discusión. Entonces,
Juan comentaba también que hay una lógica para personas naturales y una lógica para personas jurídicas, y en Colombia también existe de la misma manera. Quizás es más restrictiva la lógica en personas naturales que en personas jurídicas. Ya vamos a comentar por qué. En Colombia no existe frente a personas naturales una lógica exclusiva, sino está fragmentada, porque en la renta de las personas naturales se entiende que las personas naturales pueden tener diferentes esferas. Entonces, hay algo que se conoce como las cédula de rentas de trabajo, la cédula de rentas de capital, la cédula de rentas no laborales, pensiones, dividendos y participaciones. Entonces lo que se hace es, y esto depende de diferentes modificaciones que ha traído la ley, pero estoy haciendo como un marco muy general. Entonces depende de su rol y de la forma en que usted como persona genera su ingreso, va a depender las deducciones. Si usted lo hace como rentas de trabajo, si usted es un rentista de capital, entonces hay unas reglas. Pero para personas jurídicas es muy interesante porque la redacción de ustedes dice que las deducciones autorizadas debe reunir un requisito esencial, que es que sean estrictamente indispensables para los fines de la actividad del contribuyente. Y parece muy restrictiva, y ahorita vamos a comentar ese tipo de redacciones. Y la de Colombia parece un poquito más abierta, pero ya vamos a ver que eso no necesariamente es así. En Colombia, el artículo 107 del Estatuto Tributario pone o crea 3 elementos para la procedencia de las deducciones y señala: son deducibles las expensas realizadas durante el año o periodo gravable en el desarrollo de cualquier actividad productora de renta, siempre que, primero, tenga relación de causalidad con las actividades productoras de renta, relación de causalidad, primer elemento, que sean necesarias, segundo elemento, pareciera ser muy similar a la de ustedes, y 3, que pareciera que no lo tienen ustedes en la redacción, ser proporcionadas de acuerdo con cada actividad. Entonces, hay 3 elementos o requisitos: la relación de causalidad con la actividad productora de renta, la necesariedad y la proporcionalidad. Ahora, yo creo que tanto en México como en Colombia nos enfrentamos a un problema que es un problema de cualquier esfera del derecho, de cualquier ámbito jurídico, que es la textura abierta del lenguaje. Y es, ¿qué quiere decir que algo sea necesario, relacionado, que haya causal con la actividad productora, que haya relación de causalidad y que sea proporcionado? O, en palabras de ustedes, ¿qué quiere decir que algo sea estrictamente indispensable para los fines de la actividad? Entonces, uno puede poner un ejemplo fácil. Si yo vendo zapatos y compro una máquina que me ayuda a producir más zapatos más rápidos o más baratos o de mejor calidad, pues uno dice, es deducible. Es, en palabras de ustedes, indispensable para el fin de la actividad del contribuyente, aunque me causa algo de duda ese estrictamente indispensable. Es decir, yo puedo tener una oficina de tributaristas donde mi socio es Juan y los dos manejamos Windows 95 y tenemos un correo electrónico de esos de antes de los 2000 y nos funciona bien como abogados y como asesores. Y de pronto yo le digo a Juan, oiga, de pronto vale la pena invertir en un último laptop, una laptop último modelo, mejor resolución, mejores sistemas. ¿Es estrictamente indispensable? Y aquí viene un problema que se da en Colombia. Entonces, ustedes parecieran tener un problema con el estrictamente. En Colombia el problema es relación de causalidad y necesariedad. La necesariedad se pareciera a ese estrictamente. Pues la relación de causalidad en Colombia ha generado muchos problemas por lo siguiente. Otra vez volvemos al ejemplo de la máquina que crea zapatos. Si yo antes producía 10 zapatos diarios
y con una máquina estoy produciendo 100, pues claramente voy a generar más, pareciera que voy a generar más ingresos o va a haber más actividad productora de renta. Pero si yo actualizo los computadores de la oficina Negrete y Cermeño, ¿será que mañana vamos a facturar más? El próximo año con unas super oficinas muy bonitas en el mejor sector del DF, con unas sillas muy bonitas, con un computador muy bonito, un internet. ¿Será que si en el 2020 facturé, estoy diciendo cualquier dato, $1.000.000, en el 2021 facturé $1.500.000 y ahora que acabo de hacer una super inversión en oficinas, equipos, eso quiere decir que en el 2022 tengo que facturar $2.000.000? ¿Qué pasa si facturo $1.500.000? Y Juan y yo estamos felices porque el 2022 no creíamos que íbamos a facturar tanto, fue un año difícil y sin embargo facturamos incluso $1.000.000. Volvimos a las cifras de 2020 y estamos felices porque igual por cualquier razón del mercado creíamos o nuestra expectativa iba a ser menor. En Colombia, la autoridad ha dicho, venga, usted en 2020 facturó $1.000.000, 2021 $1.500.000 y después de hacer esa superinversión facturó $1.000.000. ¿Sí es que no le sirvió para nada el computador? ¿Sí es que no le sirvió nada haber trasladado sus oficinas de un sector al mejor sector del DF? Y uno dice, se tiene que ver así, los tres requisitos se tienen que ver así. ¿Cuáles son los elementos que tengo que ver para calificar que una deducción sí tenía relación, sí tenía vocación, sí tenía potencialidad de generar ingresos? Y eso sin entrar a hablar de qué quiere decir proporcionalidad. ¿Qué es proporcionalidad? ¿Cuánto tenemos que gastar en oficinas? Otra vez volviendo tenemos una firma, por poner un ejemplo, Juan y yo. ¿Cuánto tenemos que gastar en una oficina? De pronto nosotros tenemos un nicho de mercado donde nuestros clientes son de un perfil diferente al del resto de las oficinas y las otras oficinas tienen oficinas modestas, los tributaristas, estoy diciendo cualquier cosa, los tributaristas están acostumbrados a tener unas oficinas de cierto tipo, pero Juan y yo tenemos otro perfil de clientes que son muy interesados en ese tipo de cosas, son jóvenes que quieren temas atractivos, y entonces el tema es si gastamos algo más que las otras oficinas, es proporcional. Si estamos empezando nuestro negocio y de pronto la inversión puede ser mayor y puede costar algo en relación con una regla de 3 frente a los ingresos, pues no es ¿cómo califico la proporcionalidad? ¿Cómo califico la necesidad? ¿Cómo califico esa causalidad? Es muy difícil porque hay una textura abierta del lenguaje y aunque todos entendemos la norma mexicana que dice estrictamente indispensable y cualquier persona puede entender la norma colombiana que dice relación de causalidad, necesidad y proporcionalidad, el tema es llevémoslo a un caso concreto y en esos casos concretos es donde aplica la sabiduría de las excepciones, la sabiduría de entender el negocio. Ya ahorita, si quieren, les cuento cómo el Consejo de Estado lo ha abordado, pero lo cierto es que hay infinidad de litigios, infinidad de litigios. Voy a poner solamente un ejemplo como para cerrar y Juan, más bien es una pregunta para Juan. Supongamos que somos una oficina de abogados tributaristas y supongamos que la Asociación Mexicana de Derecho Tributario o Derecho Penal Tributario o lo que sea hace unas jornadas muy interesantes, o para no ir más lejos, la IFA, la IFA, hace unas jornadas muy interesantes en México y nosotros nos inscribimos, Juan y yo, y nos costó $3.000 a cada uno la inscripción. ¿Es necesario ese gasto? ¿Necesitábamos ir a esas jornadas para ganar más? ¿Hubo relación de causalidad? ¿Eso quiere decir que ahora Juan y yo vamos a facturar más porque nos gastamos $6.000 en unas jornadas? Nos inscribimos a una prestigiosa publicación. Eso es deducible. Nos inscribimos
a un gremio muy interesante de tributaristas que comparte noticias y artículos muy interesantes. Eso es deducible. ¿Cuándo es proporcional? Si de pronto la IFA, estoy poniendo cualquier ejemplo, su inscripción vale $3,000, pero otros gremios similares valen $100, si yo pago 3,000, es desproporcionado frente a los 100. ¿Quién califica eso? Y ahí viene lo más importante. Uno, de pronto Juan y yo podemos seguir existiendo como existen muchas oficinas de abogados sin ir a congresos. No, hay muchas oficinas de tributaristas que no van a congresos y les va muy bien. ¿Era necesario ir a un congreso para nuestra actividad productora de renta? Si fuimos, tiene que generar como en una máquina más ingresos. ¿Cómo calificamos eso? ¿Cómo calificamos que por yo haberle pagado a mi socio Juan $1,000 para ir a un congreso, entonces Juan tiene que llegar bajo el bolsillo o bajo el brazo con una facturación garantizada? No necesariamente, eso no funciona así. Proporcional. ¿Quién dice cuánto es lo razonable para que Juan vaya a un congreso prestigioso? ¿O tiene que ir solamente a los baratos? ¿O puede haber uno prestigioso barato? ¿Cómo hago yo para establecer esa relación? Es muy complejo. Y pues ahí viene un tema que es casi que de la naturaleza lingüística del derecho, que lo hace muy complejo. Y creo que el laboratorio en tributario de esa pregunta que es muy clásica de la teoría jurídica es el tema de las deducciones. Ese es como, si ustedes fueran filósofos del derecho que quieren hacer una tesis y quieren buscar un buen ejemplo, las deducciones en México o en Colombia creo que serían un buen laboratorio para hacer una tesis. Y aplaudo y me sumo a tu propuesta. Creo que hay que seguir investigando, a veces se ve como que ya los estudiantes ven feo ya los trabajos de investigación, las tesis, pero pues, es un buen comienzo para analizar precisamente estos temas. Yo siempre digo que de la investigación y del debate es donde surge el conocimiento y del encontronazo de las ideas, la confrontación de las ideas, pues se crea ciencia jurídica el día de mañana. Y exactamente ahí me gustaría tocar ese ejemplo también, es decir, mira, pareciese que, o bueno, no pareciese, efectivamente en la práctica, pues quien califica verdaderamente qué es deducible, si realmente es deducible o estrictamente indispensable, pues es la autoridad, ¿no? Al final, por más que tú veas, pues cuando algo no le cuadre, ejercerá una facultad de comprobación, te revisará y dirá, sabes que esto no aplica. Pero es ahí donde entra esa parte, porque exactamente es muy difícil, es una línea, creo yo, como lo has mencionado tú, muy delgada, donde podemos pasar dentro de efectivamente lo que yo estoy gastando, sí me va a asegurar que el día de mañana tenga mayores recursos, es decir, si es un gasto definitivo que me permitiría generar mis actividades o no. El tema de la capacitación, pues es un tema, pues que hoy por hoy, por ejemplo, en México, sí se da mucho el hecho de quererlo facturar para poderlo deducir. ¿Por qué? Pues porque sin duda para algunas profesiones, pues la capacitación constante es necesaria para poder estar actualizado y ejercer la profesión, ¿no? Pero, pues sí, sin lugar a dudas, puede uno preguntarse, bueno, ¿y en qué nivel? O sea, ¿por qué preferiste irte a este que vale tanto y no a otros que en el mercado valen menos? Entonces, ¿qué sería lo correcto? Que te lo limite a esta cantidad para garantizar que solo necesitas esto para subsistir en tu capacitación, no lo demás. Es decir, ahí empieza el debate. Por eso me encantaría también preguntarte, bueno, ¿hacia dónde tendríamos que repensar la deducción? Es decir, esta figura tendría que repensarse, es decir, vamos bien hoy por hoy hasta este límite, estos límites que tenemos que se vienen creando, o tendrían que de alguna forma garantizarse que en ciertos gastos sí tengan que ser deducibles completamente. ¿Por qué? Porque mira, por ejemplo, decías también con la computadora, ¿no? Que dices, bueno, pues me compro una computadora, a ver, es indispensable para realizar mi actividad, yo como abogado, como contador o como eh, eh, administrador, economista, personas que se dediquen a utilizar la computadora como medio de trabajo, pues bueno, sí es fundamental. Bueno, y entonces, ¿qué me conviene? ¿Deducirla como un gasto completamente o depreciarlo con el paso del tiempo y hacer una deducción de inversiones, ¿no? Dependiendo, a ver, bueno, ¿sabes qué? Se me ocurre una empresa transformadora, pues que compró una maquinaria que es muy cara y pues bueno,
a veces puede ser, bueno, me conviene más que cada ejercicio fiscal yo esté deduciendo hasta el tope máximo que me permite la ley, que de una vez de un golpe lo meta como gasto, ¿no? Y a ver si ese también se puede meter completamente como un gasto estrictamente inexpresable. Es decir, se presta, bueno, para ir viendo qué conviene, ¿no? Por esta parte como decíamos, fuera de cámaras, que a veces se vuelve una cuestión irracional, en mi opinión, y no me dejarán mentir en el sentido de, bueno, ya existen las deducciones, pero ¿por qué seguir limitándolas todavía más? Y sobre todo a los contribuyentes que ya son cautivos y que, querido César, yo creo que en Colombia pasa igual, pues que en su mayoría pues son contribuyentes que no generan realmente ingresos abismales que la autoridad pueda tener miedo de que no se los eroguen. O sea, realmente la mayoría de los contribuyentes son las personas que de a pie que con trabajos contribuyen y lo hacen y que les sigas limitando todavía más, me parece que eso puede ser erróneo. Ahora pensando todavía yéndonos un poco más, bueno, se supone que algo que ha motivado y que no debe ser que los contribuyentes quieran irse a la evasión fiscal, pues es el hecho de mayor presión tributaria, ¿no? Sobre ellos mismos. Entonces uno decía, bueno, se vio, por ejemplo, aquí en México con el caso del cambio del IVA, de la ley de impuestos sobre ingresos mercantiles, que también gravaba pues, estos bienes, pero sobre todo en cadena de producción, de cascada, es decir, se grababa el 4% cada cadena productiva, por lo cual resultaba que al final pagaban un impuesto, el consumidor final, un impuesto de 25%, 30 y tantos por ciento. Bueno, dicen, bueno, vamos a meter el IVA, el impuesto al valor agregado, y lo limitamos a inicios fue del 10%, me parece, después 15%, y ahora lo tenemos al 16%, ¿no? Y lo que se vio fue y que se planteaba es que este ingreso al estar tan alto, este impuesto, perdón, al estar tan alto, pues hacía que muchos contribuyentes se fueran por la vía de la evasión. Cuando se implementa esta nueva ley del IVA, pues en teoría se vio que pues más contribuyentes comenzaron a pagar sus impuestos nuevamente y ya evitar irse a estas tendenciosas prácticas evasoras. Lo mismo con el impuesto sobre la renta, cuando sus orígenes también bajó de una tasa, me parece, de poco más del 50% a 40 y tantos, y ahora lo tenemos en 35, en 30, si no estoy mal, en el artículo 9 de la ley del impuesto sobre la renta, pues en teoría, pues se vio que muchos contribuyentes empezaron a pagar nuevamente, ¿no? Entonces, pues ahí me gustaría regresarte a decirte, bueno, ya con esto que hemos analizado, pues cuál debería ser el destino de las deducciones, porque también cumplir esos tres elementos en Colombia, por ejemplo, pues no es nada sencillo por lo que podemos apreciar, porque volvemos a uno, son elementos que limitan la deducción. Entonces, ¿hacia dónde crees que deberíamos dirigirnos o pasar el análisis para abordar las deducciones ahora lo que debería tal vez ser? No, Juan, primero, muchas ideas interesantes usted acaba de plantear. Una muy interesante que fue la del tema de finalmente es deducible lo que la autoridad tributaria diga que es deducible, se parece al aforismo como el realismo jurídico que dice que el derecho es lo que los derechos, lo que los jueces digan que es derecho. Y en últimas, a eso voy a volver más adelante para responder su pregunta, pero miren lo interesante de cómo en Colombia hasta ahora se ha resuelto el tema. Y es que en Colombia tenemos un mecanismo muy interesante que se llama sentencias de unificación. Y las sentencias de unificación lo que dicen es, oiga, cuando hay muchos pronunciamientos dispersos, incluso contradictorios, la máxima autoridad en lo contencioso administrativo expide una sentencia de unificación que dice, mire, estas son las reglas de derecho frente a estos casos, frente a estos elementos, frente a este problema jurídico, estas son las reglas de derecho. Y las sentencias de unificación tienen un poder diferente a cualquier otro pronunciamiento judicial. Casi uno podría decir que son una ley en sentido material. Tienen una fuerza especial. De hecho, el incumplimiento de las sentencias de unificación trae unas consecuencias o unas herramientas para activar los derechos o hacer que se respeten las sentencias. Y miren lo interesante, como respondió a los tres requisitos el Consejo de Estado. Miren lo interesante. Recuerden que uno de los requisitos es
causalidad con la actividad productora de renta. Y dice el Consejo de Estado, para establecer el nexo causal entre el gasto y la actividad lucrativa, no es determinante la obtención de ingresos. ¿Qué quiere decir eso? Uno de los problemas con las autoridades tributarias o con la autoridad general es algo que conoce como el sesgo retrospectivo. Y es, supongamos que ahorita hubiera estado hablando con Juan y Juan me hubiera dicho, oiga, compré o alquilé unas oficinas en el mejor sitio del DF el año pasado, en 2020, en junio, y he pagado arriendo, canon de arrendamiento, pagué canon la mitad del año sin ir a las oficinas. Yo hoy le puedo decir a Juan, no, pero qué error, qué pésima decisión. Claro, pero hoy en octubre del 2021 es muy fácil decir, Juan, no alquile unas oficinas en mayo, en junio del año 2020. Es muy fácil. Pero, ¿será que yo le hubiera dicho lo mismo a Juan en mayo o en junio del año? O sea, es muy fácil criticar al director técnico de un equipo en el minuto 91. En el minuto 91 o el lunes, cuando leemos el periódico, todos somos los mejores directores técnicos de fútbol. Claro que, ¿quién lo manda a haber cambiado al defensa? Eso es muy fácil. Critica al árbitro, usted puesto con las decisiones que tenía a su disposición en el minuto 1. Critique a Juan en junio del 2020, no en octubre del 2021. Entonces, hay un problema con el sesgo retrospectivo. Les voy a poner un ejemplo que puede ser pésimo ejemplo, pero para ilustrar este tema. Son deducibles las erogaciones que tienen relación con la actividad productora. Supongamos que Juan tiene una firma de asesores y Juan dice, oiga, César parece que maneja muy bien el tema del penal tributario, se parece en México con Colombia, y le propone a sus socios y dicen, oiga, traigámonos a César y me van a pagar una mensualidad que pongámosla que fuera altísima y me van a pagar tantos miles de dólares mensuales, más el apartamento, más un carro, porque yo llego a ser una superestrella en México. Y resulta que el negocio fue un fraude, fue completamente fallido. No conseguí ni un cliente, los clientes que me presentaron no me creyeron, el trabajo que ya tenían vendido yo lo hice pésimamente, resultó un fraude del negocio. ¿Es deducible lo que invirtieron en mí? Eso que me pagaron en honorarios debería ser deducible. Entonces, alguien diría, después de que se acabó el desastre y yo ya me volví a Colombia, alguien diría, pues claro que no es deducible, ¿quién lo manda a traer a este paquete chileno? Pero el tema es, miren lo interesante de la sentencia del Consejo de Estado, dice, mire, lo determinante no es la obtención de los ingresos, sino, miren lo que dice, aquellas que realiza razonablemente un contribuyente en una situación de mercado y que real o potencialmente permiten desarrollar, conservar o mejorar la actividad generadora de renta. La razonabilidad comercial de la erogación se puede valorar con criterios relativos a la situación financiera del contribuyente, las condiciones del mercado donde se ejecuta la actividad lucrativa, el modelo de gestión de negocios propio del contribuyente, entre otros. Entonces, miren que hay una solución que crea, la norma dice que sean relación de causalidad y que sean necesarias. Entonces alguien dice, pues no era necesario traer a César de Colombia y pagarle un montón de plata. Y además, miren que además no dio un peso César. César fue un desastre. Claro, pero es que entonces lo que dice el Consejo de Estado no importa, lo importante no es que César haya generado plata, sino que tenía la potencialidad o la vocación de generar plata. Y siéntense en el mercado. De pronto entonces Juan puede mostrar que otras firmas estaban trayendo colombianos y les había ido bien, que el derecho penal tributario parecía que iba a ser muy rentable. Fue una decisión acertada en su momento, que resultó un desastre. Entonces, ¿y cómo se prueba eso? Y miren que el Consejo de Estado dice, busque la racionalidad, el modelo de negocio, mire las circunstancias, mire todo lo particular. No todos los negocios son iguales. No hay que hacer una regla de tres. Esto no se crea con una fórmula matemática. Entonces, para contestarle a Juan, yo creo que sucede algo con lo que sucede con los derechos fundamentales.
casi todas las legislaciones no definen qué es el derecho a la igualdad, no definen qué es la buena fe, no definen qué es, eh, no sé, la intimidad, el derecho a la información. No hay en principio sentencias que digan eh, el derecho a la información es esto, sino que hay construcciones jurisprudenciales que dicen esto en este caso no se debe respetar el derecho a la igualdad, esto no es discriminación, esto y respeta la buena fe. No hay en principio ninguna sentencia que diga buena fe es dos puntos, abro comillas. Todos utilizamos todos los días el término de buena fe, igualdad, discriminación, no sé, lealtad procesal. ¿Qué quiere decir eso? No sé. Hay unas reglas genéricas y cada caso concreto plantea unos temas. Si somos sensatos, cuando Juan y yo hacemos un negocio y los dos somos sensatos, hacemos de buena fe y cuando yo digo, Juan, no puedo llevarle la mercancía mañana porque hay un cierre en las vías y no pude llegar al avión, la buena fe dice, Juan, bajo la buena fe diría, César, fresco. Simplemente, no sé, llegamos a una solución. El problema es cuando no somos sensatos o cuando hay un interés en pugna, de pronto dejamos de ser sensatos. Entonces, puede haber una fórmula que diga, buena fe es cumplir los negocios, y puede haber una fórmula matemática que diga que es buena fe o que es el derecho a la igualdad. Los abogados tenemos recursos estratégicos para hacer que 1 más 1 sea 3. Entonces, yo puedo decir que mi yate de lujo que compró la compañía es estrictamente necesario para la actividad productora de renta porque yo invito a todos mis clientes a los yates, así como yo como autoridad tributaria, si no soy sensato, puedo demostrar que unos honorarios a un profesional que me consiga unos ingresos importantes no son deducibles porque lo que sea. En Colombia se ha llegado al extremo de que cuando yo hago una erogación para explorar un negocio que no está relacionado con mi objeto social, ya no es necesario, no está relacionado con la actividad productora de renta. Entonces casi que limita que yo explore otros negocios. Entonces, al final, la buena fe, la igualdad, la dignidad, la lealtad procesal y las deducciones deberían ser cascarones vacíos que siguen una lógica, miren lo que dice el Consejo de Estado, razonabilidad, condiciones de mercado, que deberían mirarse en cada caso concreto. Obviamente, mientras sean existentes, si son completamente ficticias, pues eso debería haber una norma que dijera las delictivas, las artificiosas, las no sé qué, no incluyen, y de hecho Juan acaba de mencionarlo, tanto en Colombia como en México existen mecanismos para el tema del abuso del derecho, el abuso en materia tributaria y los temas penales que se encargan de eso, pero cuando yo de verdad le pagué a Juan 100 pesos por un servicio que sí me prestó, debería ser deducible. Ahora, no debería ser deducible cuando se demuestren ciertas condiciones que vayan como contra esa sensatez. Simplemente le pagué porque es amigo mío. Fui a México, Juan me pagó unas comidas, yo siento que debería pagarle, o yo me endeudé con Juan, y entonces en vez de pagarle yo, uso mi empresa para pagarle a Juan y me invento un servicio cualquiera. Ahí obviamente debe actuar la administración, pero debería ser un cascarón vacío, con ciertas restricciones, con ciertas limitaciones especiales, pero creo que es utópico considerar que va a haber un catálogo de lo que es deducible o no, porque los negocios avanzan y no se puede contemplar todos los gastos que pueda hacer. Por ejemplo, en un programa de computador para analizar pruebas, eso cada vez la tecnología se va a inventar cosas que un negocio básico como el de los abogados tenemos un negocio muy sencillo. Los abogados no tenemos un negocio especialmente sofisticado. Pero si Juan me dijera, ¿cuáles son las deducciones que se le deben aceptar a un abogado? Yo puedo ser creativo e inventarme 50.
En un año, los abogados podemos estar gastando, por ejemplo, nadie en 2019 hubiera podido predecir que íbamos a tener que gastar plata en Zoom, en Teams, en un montón de programas como el que todos los días nos estamos hablando con nuestros clientes. Entonces, no sé qué puede ser deducible. Debería haber una regla general y al final respetarse la razonabilidad, la buena fe, la conexión con los negocios y sobre todo evitarse el sesgo retrospectivo. Analizar la decisión de negocios bajo las condiciones de cuando se tomó la decisión y no cuando el negocio salió bien o salió mal. Fíjate que me fascinó la reflexión que hiciste. Sobre todo, qué interesante el tema de la razonabilidad. Sin duda alguna, la razonabilidad puede permitirnos analizar muchos factores y abrir muchas puertas. ¿A qué me refiero? Que efectivamente, o sea, y me parece, puede ser una de las propuestas fundamentales, que las deducciones entren respecto de este parámetro de razonabilidad, que podría parecer que sí existe, desde el ámbito de marcar, bueno, pues haces gastos efectivamente razonables para lo que necesitas. Pero partimos que pueden existir gastos que forzosamente tal vez no puedan ser efectivamente indispensables, pero que fueron necesarios en un momento determinado para lograr tal o cual circunstancia. Entonces, creo yo que debería hacerse un test de razonabilidad en el sentido de la deducción por parte de la autoridad. Bueno, que es hasta difícil porque sin duda alguna ahí tendrían que meterse los tribunales para poder fijarlo, porque la autoridad nunca va, o sea, no podemos partir de que sea juez y parte, sin duda alguna siempre va a jugar de su cancha, como ha pasado últimamente con las últimas reformas que se han estado estableciendo, pero también ir marcando, crear deducciones, o sea, permitir las deducciones simplemente hasta por estrategia económica y de necesidad para los contribuyentes, ¿no? Sin duda alguna, por ejemplo, el hecho de que puedan ser deducibles al 100% ciertos gastos, pues fomentaría que los contribuyentes pues puedan solventar esos gastos y a la vez, pues también ahorrarle un trabajo al Estado, ¿no? En esta parte, sobre todo cuando nos referimos a cuestiones de servicio de salud y demás. Y es que el tema aquí es que mucho de lo que los contribuyentes nos quejamos es el hecho de que a veces no vemos reflejado, como yo imagino que allá también lo han analizado, pues no ves exactamente reflejada la finalidad impositiva de las contribuciones, ¿no? No ves efectivamente erogados los gastos hacia donde debería de ser, que en concreto serían servicios públicos de calidad, ¿no? Como ha sido una necesidad latente no solo de los países latinoamericanos, sino también en algunos otros países, ¿no? De fuera del continente americano incluso. Pero me parece esa muy buena idea. Ahora, yo no sé tú qué opines, pero eh, creo yo que también tendría un poco, sí, no puedes hacer un catálogo, porque efectivamente el mercado es cambiante. Hoy lo pudimos ver, por ejemplo, con la pandemia, el hecho de tener que migrar a cuestiones tecnológicas para poder hacer frente y seguir con estas actividades. Y que a veces no se vio muchas veces, pues, esa cuestión de estímulos fiscales, por ejemplo, por acá en México, en esa parte de apoyo para los contribuyentes, pero me parece que sí deberíamos ampliar un poco el sector de las deducciones, no limitarlos tanto. Sí creo yo que debe de haber reglas de comprobación, es decir, que la autoridad pueda tener los recursos necesarios para comprobar y que los contribuyentes demuestren efectivamente a dónde se fue el gasto, que efectivamente se realizó la operación. Tú lo decías, por ejemplo, en una materia de prestación de servicios, bueno, pues reglas de materialidad de esa misma prestación, ¿no? Creo que eso sí se puede hacer, es decir, los contribuyentes lo pueden hacer, pero que se permita esta gama de poderlo llevar a cabo, ¿no? Por ejemplo, otro tema, y vuelvo a lo mismo, o sea, a veces uno no entiende por qué, por ejemplo, para un automóvil, ¿no? Que tú lo quieres, por ejemplo, que es sobre todo fundamental para, estrictamente indispensable, pues para que te puedas trasladar y demás, porque es un gasto de venta, ¿no? Para la redundancia,
que te lo limiten, por ejemplo, si te cuesta más, no sé, 300,000 pesos el coche, pues que te lo limiten a 175,000 pesos. Dices, ¿y por qué? O sea, ¿por qué me lo limitas? ¿No? Es decir, a veces creo que esos temas son los que deberían ampliarse y ahí debería entrar la razonabilidad también de esto que tú mencionabas, César. Pero, por ejemplo, tú qué más, ya para ir, como dicen, ir cerrando este bonito bloque, pues qué conclusiones tendrías, qué propuestas también harías aparte de las que ya has hecho durante el programa. No, Juan, pero usted acaba de decir algo, dos cosas muy interesantes. Uno, el tema de la materialidad, yo creo que no tiene ninguna duda. Es decir, el tema probatorio tiene que existir. Es decir, eh, creo que sí debe haber unos, y aquí viene un tema muy importante, y es que de hecho el Consejo de Estado también traslada la carga de la prueba, y eso me parece mal, al contribuyente. Y es, si usted quiere mostrar la razonabilidad, que tenía una fundamentación económica, lo prueba usted. No tiene que la DIAN probar que no era razonable. Es decir, la autoridad tributaria puede decir, Juan, usted no debía haberse comprado un carro por cualquier cosa, $300,000, porque es exorbitante. Al que le toca demostrar que no es exorbitante es a Juan, no a la autoridad demostrar que es exorbitante. Eso, estamos de acuerdo en que los servicios tienen que demostrarse, tienen que probarse, pero una idea muy sugestiva que acaba de decir Juan y que no lo ha pensado y que me parece muy interesante es el tema de los tests. Los tests son una herramienta muy importante. Entonces, la deducibilidad puede que para los tributaristas nos parezca algo muy difícil, muy complejo, muy técnico, pero en últimas no hay de verdad nada más complejo que, por ejemplo, el test o saber si se ha discriminado o no se ha discriminado a alguien. Y la jurisprudencia alemana, adoptada por la jurisprudencia colombiana, y no sé si en México, tiene el test de la proporcionalidad para el tema, para efectos de la discriminación. Ah, bueno, en México también lo tiene. Y eso me parece más difícil que un tema de deducibilidad o no. Es decir, y en Colombia, yo creo que en México también, hay unos casos fáciles. Yo no puedo discriminar a nadie por preferencia sexual, por religión, por raza, por género. Es decir, esos temas son fáciles. Si yo pongo un aviso diciendo necesito abogado que no sea de esta religión o que sea de esta preferencia sexual, obviamente no hay nada que estudiar, es discriminación y punto. Y también hay unas deducciones que son fáciles, es decir, los gastos que sean claramente para un beneficio personal, claramente excesivamente lujosos, que provengan o intervengan temas delictivos. Creo que ese es un tema claramente que no es deducible. Pero, ¿qué es deducible o qué no es deducible? Pues yo creo que es una pregunta mucho más fácil que contestar qué es discriminación y qué no es discriminación. Y nuestros tribunales constitucionales ya lo resolvieron con un test. Y es un test relativamente fácil de aplicar. Obviamente genera discusiones. Obviamente con un test no se acaban las discusiones. Porque si no, entonces, desde que se aplicó el test, no habría discusiones que llegan a las altas corporaciones y tienen que aplicar otra vez el test. Y de pronto, Juan aplica el test y le da un resultado, y yo lo aplico el test y me da otro resultado. Pero sí es una herramienta valiosa de razonabilidad. Al final todo el tema es de razonabilidad y yo sí creo que un test puede guiarnos hacia qué es razonable. Eh, y la validez del test o lo valioso del test es precisamente eso. El gasto hace parte de tal cosa, tal causa. Sí, no, y ya nos va guiando a un resultado. Yo creo que es una interesante propuesta la de Juan y creo que me la robo y entonces mi propuesta sería también ir desarrollando esos tests. Pueden ser a manera de jurisprudencia contencioso administrativa. La jurisprudencia colombiana creó unas reglas en la sentencia de unificación. Obviamente siguen siendo muy genéricas, pero son reglas que van ayudando al tema. Pero yo lo que creo es, a veces la pretensión de ser ultra regulativos, regulatorios, de ser normas expansivas que afecten absolutamente todo el tema, es una pretensión completamente fallida. A veces es mejor una norma de textura abierta donde los operadores o los diferentes agentes del derecho, funcionarios, empresarios,
abogados, lo hagamos sensatamente. A veces pueden pasar años para hacerlo sensato. Por ejemplo, el tema de la materialidad de los honorarios, creo que hoy ya está en el ADN de cualquier tributarista, debería estarlo, pero hace 20 años eso no estaba. Es decir, había honorarios completamente sin soporte, sin materialidad, inventados. No estoy hablando de compraventa, de venta de facturas, sino honorarios sin soportes. Hoy creo que la tendencia universal es eso ya no pueden existir, no pueden existir ese tipo de honorarios o de servicios que no tengan materialidad, soportes, que estén fundamentados. Yo creo que al final las construcciones se van haciendo poco a poco y creo que más que una reforma fiscal debería ser un llamado a la cultura tributaria y a la aplicación sensata de las normas. Concuerdo perfectamente, querido César. Sobre todo, la cultura tributaria, sí, respecto sobre todo a los contribuyentes, pero también, creo yo, una nueva, repensar la relación tributaria entre el sujeto pasivo y el sujeto activo, porque creo yo hoy está más que lastimada, más que rota. La autoridad no confía en el contribuyente y el contribuyente no confía en la autoridad. Entonces me parece que esa parte de esa cultura tributaria que hay que volver a repensar y reconstruir, volver a religar esa relación y diría yo también volver a dar un empuje a algo que yo digo, es un concepto que yo denomino y me gusta este concepto de una moral tributaria consciente, ¿no? Tanto por parte de la autoridad como por parte del contribuyente, porque yo sí soy de la idea, y me parece que muchos colegas también, que parte de que esto funcione es que la autoridad fiscal efectivamente haga bien su papel, pero al hacer bien su papel también hay un respeto hacia el contribuyente, ¿no? Impresionante lo que usted acaba de decir. Mire, hace poco, y he hecho, puede ser otra cosa que podríamos hacer después, y es un concepto que se llama, bueno, hay dos conceptos. Uno, el daño critogénico en el derecho, que es el daño que causan, nosotros nos llamamos división de resolución de conflictos. Cuando los abogados no resolvemos conflictos, los agravamos, los atizamos, los prendemos. Y ahí hay un tema y es el lenguaje. Y es las autoridades latinoamericanas cada vez más miran al contribuyente como un delincuente, es como un tema del tipo penal del enemigo, donde es el enemigo, es un ladrón, es un evasor, y nosotros vemos a las autoridades como entes panópticos y monstruos que afectan todo y que solamente vienen por recaudo. Y está muy deteriorada esa relación y al final sucede algo paradójico y es, los funcionarios de la autoridad tributaria, nosotros sabemos que las normas tributarias son complejas, son difíciles, los negocios son complejos, precios de transferencia es complejísimo. Los temas de las deducciones, quería hacer algo, el ABC del derecho es la palabra deducción, costo, gasto, y son complejos. En todas las normas internacionales, cada vez van cambiando las reglas. Y el tema es, todos sabemos que es difícil y que admite diferentes interpretaciones. Y si Juan y yo discutimos, sabemos que los dos tenemos una posición interesante, opuesta, pero que en última los dos tenemos una posición sensata. Pero si Juan es administración tributaria y yo soy contribuyente, ahí sí ya Juan no cree que mi posición es contraria. Yo soy un evasor y yo creo que Juan es un arbitrario ilegal. Y el tema es, debe haber un mecanismo de acercamiento y se ha ido estudiando un concepto que se llama justicia terapéutica o comprensiva, y es la necesidad de que nos acerquemos más, que entendamos al otro, que tendamos la mano en vez del puño y tratemos de buscar soluciones y acuerdos. En tributario todos sabemos que hay problemas de interpretación de normas, que el tributario es difícil de entender, que el acuerdo del valor de la OMC, las directrices de la OCDE, pueden ser matemáticas supuestamente, pero cuando uno las lee completamente diferente. Y a pesar de que todos sabemos, los tributaristas saben eso, a pesar de eso, nosotros como abogados somos groseros con la administración y decimos es que es flagrantemente ilegal, es que es arbitrario, craso error, y la administración nos tilda de delincuentes. Entonces el tema es bajar esas espadas
y acercarnos más, entender que la otra posición es legítima y ver cómo lo podemos resolver de una manera terapéutica, construyendo. Eh, Ojalá así fuera y me gusta que en México también esté esa reflexión. Muchísimas gracias, querido amigo. Y realmente, pues estos puntos se quedan sobre la mesa para análisis. Todas las personas que nos están escuchando, pues obviamente invitarlas a que reflexionen también estos temas, a que pueden estar de acuerdo o no con nosotros, pero eso es lo importante. Creo que hay un consenso muy relevante respecto de cómo están las deducciones hoy por hoy, no solo en México, en Colombia, sino que realmente tenemos una faceta muy identificada y parecida en Latinoamérica. Entonces sí hay que ver ese tema porque, como lo decíamos al inicio de este programa, se vuelve una problemática esta deducibilidad de los gastos. Es decir, existe y el chiste es solucionar esa problemática. Entonces, que sirva el análisis para poderlo hacer. Obviamente yo sé que quedan muchos temas por hablar, incluso el tema del tiempo siempre nos come. Agradecemos mucho la presencia del maestro César Camilo Cermeño, porque sabemos que tiene una agenda muy apretada, pero siempre es un gusto coincidir y que platique con nosotros, nos escucha y a nosotros nos encanta escucharlo a él. Así que de verdad, muchas gracias, querido maestro. Este es tu foro, este es tu espacio y siempre seguirá un gusto, siempre será un gusto volverte a tener con más temas interesantes de los cuales tú eres una autoridad en el tema. No, encantado siempre, de verdad, muchas gracias y muy interesante estos diálogos y créame que aprendí más yo de lo que pude haber dado luces, de verdad, muchas gracias. Muy interesante salió el tema hoy. Muchas gracias, amigo. Y pues ahí está la invitación abierta. Vamos a seguir hablando de estos temas y vamos a seguir creando muchas cosas porque el tema tributario que nos apasiona, pues siempre está en constante dinamismo y hay que tomarlo de los cuernos y enfrentarlo en esta parte. Agradecemos mucho al doctor Raúl Juan Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM, al maestro Ricardo Rojas Arévalo, secretario general de la institución, a la doctora Sonia Venegas, secretaria académica, pero sobre todo usted, querido público, querido compañero que siempre nos sigue, compañera que nos sigue desde su móvil, desde su computadora, desde cualquier dispositivo electrónico. Gracias por seguirnos, gracias por apoyarnos. Por favor, comparta esta actividad, este programa, porque realmente le sirve de mucha utilidad a muchas personas, a un vecino, a un amigo, a un familiar. A veces hacemos mucho bien compartiendo la información y esta es la finalidad de este proyecto universitario. Así que por favor regálenos un me gusta para seguirnos apoyando y motivando. Suscríbase si no estás suscrito, en el botón de abajo le da clic a la campanita y cuando subamos nuevo material será el primero en notificársele. Y pues estamos a sus órdenes. Muchas gracias, maestro César Camilo. A la distancia recibo un fuerte abrazo con mucho cariño y respeto. Muchas gracias a todos.